Arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezte. Eibar Eskubaloiaren kate ofizialera. Jarraian, Ziliarrezko mailako 10. jardunaldiko Eibar Eskubaloia San Adrián partida. Hasta la hola, buenas tardes, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos al canal de YouTube de Eibar Eskubaloia, donde en unos instantes va a dar comienzo el partido correspondiente a la jornada número 10 del campeonato de División de Honor Plata entre Eibar Eskubaloia, Eibar Eskubaloia y San Adrián. Recibir un fuerte abrazo, un fuerte saludo de quien nos habla en las tareas de narración de Axel Riaño. Laguntzeko prest, hemen nire ondoan aldeko lehendakaria Gaizka Bilbao. Gaizka, arratsaldeon. Ea gaurkoan netzkak sortu duten azkeneko boladan emaitzekin ez dugu sorte askorik izan. Maia beraberatxo ikusi izan dugu bai hemen Eibarren eta bai etxetikan kanpo, eta ea gaurkoan sortea dugu. Hortxe lehenengo abagunea Nafarroako taldea izango da. Bilbokoa. Vale, Bilbotarra. Hortxe San Adrián Erne bederatzi zenbakia barrura. Natalia Sanzen gola, lehenengo gola. 29 segundu bete direnean. Eibarrekuts San Adrianek bat. Eta handia, gogorra izango da segurazki bera ondo hartzea hor 6 metroko lerroan, eta bizu lehenko jaldea ja beraekin zuzenean jarri dira kontaktuan, eta ea lortzen dugu ondo kontrolatzea. Eibar erasoan eta Artezainaren lehenengo geldiketa. Guadalupe Larralde hain zuzen ere geldiketa egin duena. Eta hortxe talde beltza lanean bereien bigarren sartzeko. Erne falta eta 2 minutu esklusioa. Gure jokalaria den Alenajarentzat kanpoan egongo da. Bukarren minutu arte. 1 minutu eta 25 segundu. Maigoñik hartu du falta. Jada, atzera dute Bilbotarrek, hortxe Maigoñi, Erne, 6 metrotan, defentsa ona. Antoni Perezek zuzentzen duen taldearentzat berriz. Goñi baloiarekin, Erne, 17 zenbakiak barrura. Naia Pinedo, hain zuzen ere. Txetari markagailuan. Bueno, minuto 50, primera parte del encuentro de Purua. Momentáneamente 0-2, gana el conjunto de Bilbao. El San Adrián vacía portería al Eibar, ya que Malenaja ha sido excluida. El Eibar estará en inferioridad numérica hasta el 3:25. Cambio el Eibar. Ahí está Carmelo Hurtado. Y al otro lado, balón que Treviño intentaba marcar el primer gol del Eibar. Y es 7 metros por defensa interior de la cuadra. Creo, número 17. Va a ser la cuadra número 11 de Eibar la que lance. Ane Treviño. Gol de Ane Treviño. Y eso es, minuto 2:36. Marca el primero el Eibar. Bate también marcaba Joan. Erne. San Adrián. Erason. Maigoñi. Arraio, Sarruna izun. Baina defentsa ona Eibarrek Gaizka. Bai, ikusi dugun moduan, berrire pivotari beste pase bat eta gola. Erasoak onak izan dira, bi eraso jokalde honek izan ditu, gola lortua izan du. Jaurtiketak ez ditu asmat, baina penaltiz barrura. San Adrián ikusi dugu sofokado jokali azkarra, jokale azkarra dituela erasoan, eta beraien moduan oso azkarra eta momentuko abi egotea eskatzen zuen. Eibar dugu erasoan, hortxe, Kortabarria, baloiarekin. 7 metrotan, Erne, erreskuraketan. San Adrián eta gure 24 zenbakia Zukoñera. Eta orain San Adrián izango du aukera. Eta horren gola sartzeko Gaizka. Bai, nobedadea ez.
Garasi ikuste hemen eskumako lateral honetan, aurreko astean uste dut minutu bat izan zituela erasoko jokoan, nahiaren baja dela eta gaina gaurkoan ere bai Amaia ez dago gurean, eta bueno, aukera Garasirentzat ikasten joateko eta aukera desberdinak izateko. Bueno, como justo ahora había un error del San Adrián en ataque. Como comentaba antes, yo creo que el equipo ha conseguido llegar hasta los 6 metros y buscar las opciones de lanzamiento. Pero creo que va a ser un partido en el que vamos a tener que defender muy fuerte para poder tener posibilidades en el partido. Una buena acción de Irati San Martín, que aquello contactar con Naya Benítez. Erne zepitatu dute Gaizka. Pasibo. Ez dakit zenbat pase gelditzen ziren, ez dakit ondo azaldu dien jokalarieri edo jokalariek ez dute ondo ulertu, baina pasibo pitatu. Erne baloia langara, Ibarrek izango du baloia. Ibar erasoan, bi gol batera jarri halko dia. Andoni Perezek zuzentzen duen taldea. Ikusiko dugu. Vamos a ver en este ataque, 5 minutos, 15 segundos, 1-3 en el marcador. Garasi, Carmele, Garasi Berriro, Carmele, de momento pases en líneas exteriores de las jugadoras de Andoni Pérez. Y ahí está la contra, el robo y la contra de la jugadora número 5 de San Adrián. Pues ha sido gol, pero limando Gaizka. Sí, bueno, ha habido una acción que hemos telegrafiado el pase, sabía la jugadora claramente dónde iba, no ha ido con mucha fuerza y la anticipación de ellas en defensa es muy constante en su defensa, buscando los impares y con un robo de balón ha conseguido un gol rápido de contraataque. Garasi Kortabarria, Carmele está. Irati San Martín. Irati San Martín, Carmele. Orain Garasiren jaurtik eta kanpora. Kanpora, hori da. Erne San Adrián. Falta señalatu dute gaurko epaiek. Bueno, taldeak egia esateko baja ugari ditu gaurkoan. Eta lehen esaten duen moduan, uste dut taldeak minutuak aprobetxatu behar dituela gutxien jolaste duten jokalariekin, esperientzia hartzeko eta zergatik anez, beraien maila ematen baldin badute, partida hon bat aurrera emateko, baina gaurko taldea ez da edono. Como comentaba que tenemos numerosas bajas en el partido de hoy, partido para las jugadoras menos habituales contra un buen equipo en el que hay que aprovechar esas oportunidades y seguir progresando en la evolución de cada jugadora en este caso. Pues ahora ha habido gol de la jugadora número 18 y nos vamos al 1-5 Gaizka. Gol de Camila Clara Corpazzi. Bueno, como vemos con esos nombres también hay jugadoras extranjeras en el equipo de San Adrián que... Podría ser Argentina, por el nombre y tal. Pero ya se ve que tienen un bloque duro, ya llevan unos cuantos años intentando mantener un bloque seguramente con la intención de intentar aspirar a más, intentar subir de categoría. Y bueno, pues ahí está la diferencia, ¿no? De un equipo totalmente de casa contra un equipo reforzado con otra intensidad y otro tipo de juego. Muy bien, ahí Carmele Hurtado. Y nos precipitamos, decías Gaizka. No, hori, oraingoan ikusi da, Garasi normalean defentsan aritzen da bera ia partida guztietan, azkenengo bi partidetan erasoan jolasteko aukera izan du edo taldeak behar hori izan du. Eta oraindik minutua behar ditu pistan eta erasoko jolas horretan. Erne hortxe, Maialen Inzaustinen geldiketa. Lucia Gutierrezen gelditua. Zelako eguna. Ene. Zelako eguna, lagunok. Bat eta bost markagailua eta
Ez dut asmatu izen bat emez. Bueno, ahora también otra pérdida de balón en el intento ese de subir al contraataque. No sé, los últimos tiempos en el poli de Ipurúa también cuando llueve, cuando hay un poco de humedad, yo creo que los balones escapan un poco y mira, en esta ocasión también otra pérdida del San Adrián. Y bueno, así poco a poco vamos cogiendo el ritmo al partido, nos metemos en el partido. Sí, porque 9 minutos y 15 segundos, solamente un gol, no es la mejor carta de presentación para el partido. Atacando el Eibar. Carmele hacia el otro lado. ¿A dónde estaba? A Irati San Martín y Andoni Pérez en el 9:32 para el partido. Y es que el resultado es claro. Meke Eibar Eskoloia 1, San Adrián 5, Gaizka. Vale, bueno, en las dos primeras acciones de nuestro ataque hemos conseguido 2 acciones de 6 metros, aunque no hayamos podido acabarlas en gol. Solo en el lanzamiento de 7 metros de Carmele creo que habíamos movido muy bien la defensa de San Adrián. Creo que es una defensa corpulenta que en esas circulaciones de balón rápidas quizás le pueda costar un poco esas basculaciones de lado a lado, pero si no conseguimos mover rápido el balón y fijar bien su defensa, pues ellas están muy cómodas y cierran bien en la defensa y es complicado para nosotros generar ocasiones de gol. Yo creo que Andoni ha pedido el último momento pensando en intentar buscar esas acciones de mover bien a la defensa, intentar entrar entre el segundo y el primer y el segundo defensor, como ha sido al principio. Y bueno, intentar ajustar un poquito la defensa, que como decíamos, con las jugadas de San Adrián importantes que tienen ataque, pues que no va a ser fácil. Egia esateko ere bai, gure bajen aurrean, jokalaria poliki moldatzen joan behar dira taldera. Gainera gaurko partida agian taldea ez da gure ligakoa, baina segituan etorriko dira gure ligako taldeak ona Ipuruara, eta horien kontra bai eman beharko dugu gure maila. Orduan, bueno, poliki partioan berotu egin behar gara pizkatxo bat, eta ikusi oraingoan Irati San Martinen berriro ere 6 metroraino sartu da, baina zoritxarrez ez du gola sartu. Atacando San Adrián. Vamos a ver qué es lo que pasa. 10 minutos de la primera parte. Balón para el extremo. Por debajo de las piernas del Lucía. 1-6. Eskerreko hegaleko jokalariak ez du barkatzen, oso seguru dago bere akzio guztietan eta oraingoan ere hankazpitikan gola hartu du. Hortxe Eibar erasoan, Carmele Hurtado, Treviñorentzat bestaldera, Naroa Motxales, 24 zenbakia, Treviñori falta, Hurtado, Kortabarria, Hurtado berriro, Garasi, atezainaren geldiketa. Erasoko aukera gehienak handikan izan ditugu. Eskerraldetikan hiruzpalau jaurtiketa egin ditugu, gero jaurtiketa egin bai, baina gero sartu egin behar da. Atezainaren lan ona izaten ari da, eta aberrotzen duen iratik bere maila hori berreskuratzea. Lehen Gaizkak esan duenez, San Adrián igoera lortzeko taldea dela, eta momentuz bigarren postuan da 14 punturekin, 7 garaipen eta 2 porroten ostean. 256 gol alde, 189 kontra. Eta pentsa, Eibar Eskoloia 12. Postuan da, 5 punturekin, 2 garaipen, berdinketa bat eta 6 porrot, 195 gol alde, 217 kontra. Hortxe Eibar erasoan, beraz, zuk esan bezala Gaizka, bitaldien aldea nabarmena da. Bai, baina, bueno, nesken liga honetan edozeinek egin dezake min, edozeini. Hori egia da. Lehenengo naiz ere bai pizkate ibili naiz emaitzak eta taldeak pizkate aztertzen, eta horreko azten bai errotak
14 gol bakarrik sartu zituen bere etxetikan kanpo, eta orain arte derrota oso talde indartsu moduan agertzen zen kategoria honetan, eta erdibideko talde batek irabaztea lortu zuen aurreko astean. Orduan, bueno, nik uste dut denak eduki dutela aukera, denak izate dituztela aukera partida guztietan, baina argi dagoena da, 60 minutuetan oso maila altua eman behar dela edozein partidu aurrera ateratzeko. Hortxe, Bilboko taldea erasoan Mai Igoñi 14 zenbakiarentzat Erne baloia zuzenean kanpora, 15 zenbakiaren jaurtiketa, Eider Cuñado hain zuzen ere hortxe Ibar erasoan eta falta Gaizka. Sí, bueno, ya se está viendo todo el rato la defensa de San Adrián con un 6-0 fuerte, con acciones individuales que físicamente nos superan y no conseguimos ningún uno contra uno fuerte contra ellas para intentar llegar a 6 metros, y se nos está atascando mucho el ataque el día de hoy. Y es que en el minuto 13 y medio, solamente un gol el Eibar Escubaloya. Ahí estaba la oportunidad de las de Andoni Pérez. Había robado San Adrián, pero ha pitado falta a los colegiados. Lanzamiento directamente fuera. Van a ser 2 minutos para la jugadora número 14 de San Adrián, que es, ahora os lo voy a decir, Ainhoa Lacuncha, que se irá al banquillo hasta el minuto 15 y 51 segundos. Será golpe franco para las entrenadas por Andoni Pérez. Y cartulina amarilla precisamente para Andoni Pérez. No, yo creo que desde aquí también había pensado que en la acción había pedido 7 metros, y seguramente Andoni estará diciendo que él también ha pensado que eran 7 metros. A ver si conseguimos en esta pequeña superioridad conseguir una renta positiva para nosotros, y a ver si conseguimos meternos en el partido, y a ver si al San Adrián le surge alguna duda, si no está siendo un partido cómodo. Buena jugada Gaizka, y otra vez apareció la portera del San Adrián. Sí, Nagore muchas veces no ha conseguido meter gol desde el extremo con una buena circulación de balón, pero no hemos tenido éxito. Y ahora es San Adrián el que está atacando. Mai Igoñi, Miriam González, Copacci con la pelota. Vamos a ver qué es lo que hacen las bilbaínas. Copacci otra vez. Balón para la dorsal número 5, que mete un verdadero golazo. Miriam González, y hace el 1-8. Y atención al contra rápido de Eibar, que se frena por una buena defensa de San Adrián. Jugadoras al banquillo. Cambios ataque-defensa en el banquillo de Eibar, Gaizka. Bueno, Andoni está intentando poner a todas las jugadoras en marcha, porque ve que no conseguimos los objetivos que queremos lograr. A ver si en este caso Irati San Martín rompe esta sequía de más de 10 minutos. Hace un rato también quería comentar de que nuestra baza importante también es la de Naya Benítez en el pivote, pero claro, cada vez cuesta más. Cuando tu referencia está muy clara y todos los otros equipos la tienen bien estudiada, es complicado que lleguen balones para ella. Hay que intentar mover más siempre la defensa para que ella pueda tener opciones, y poco a poco a ver si van surgiendo esas opciones. Y ahora el arrastre defensivo. Y ha entrado prácticamente sola Copacci, que Sí, vuelve a meter otro gol. El arrastre y la calidad en esa finta que ha entrado ella sola hasta adentro, en 1 contra 1 fortísimo, con una calidad técnica muy importante, y nada, pues complicado. Es complicado narrar estos partidos cuando vemos que el equipo está ahí, nadie achaca nada al no poder superar, porque el equipo de las jugadoras de Eibar hacen el trabajo siempre con la máxima intensidad, pero cuando no sale, cuando tienes un equipo técnicamente mejor que tú, pues hay que sacar mucha más intensidad, mucha más garra, y suplir muchas veces esas carencias técnicas pues con otro tipo de trabajo y capacidades, ¿no? Atacando el Eibar, Carmele Hurtado.
Irati, San Martín, Oyarzábal. Hemos visto que acaba de entrar Lucía Zubizarreta en la posición de central. Irune de Castro Guerra también está en la posición de pivote, a pie, estoy bueno yo, a mano cambiada. Ahí está precisamente el pase de Carmele sobre Irune de Castro Guerra. Y es demasiado alto el pase. Y es San Adrián quien tendrá la pelota. Pinedo, Goñi, se interna Goñi. Buena defensa de Eibar ahora Gaizka. Bai, bueno, Mai Goñi bai aspaldiko ezauna, ondoko herriko elgoibarko neska, oso neska azkarra, bat-bateko oso ona duena. Talde desberdinetan ibilitakoa, urten San Adrianen dagoena, eta titular moduan, orduan horrek esaten nahi du ere bai bere maila baduela, eta hor ikusten da bera dagoela gidaritza horretan. Kopatzik aterako du Goñi. Paseak egin ditu, urratsak egin ditu, baina falta egon da hor. Eta epaileek seinalatu dituzte. Seinalatu dute, hobeto esan da. Hortxe, Lakuntza, Sánchez-entzat, Eibarrek berreskuratu. Irune de Castro, Malenaja. Zapaldu egin du. Konfiantzarekin, esaten dugun moduan beste talde hobeagoa baldin bada, konfiantza maila beldurgabe jolastu behar dugu. Naiz eta gero emaitza ona ez izan, egiten duguna 100% egin behar dugu. Bestela beste taldeak gainetik pasatuko gaitu eta nik uste hor dagoela gaurko gakoa. Goñi, Pinedo ez, Miriam Gonzálezen gola 2 eta 10 markagailuan. Eibarrek azkar atera du, hortxe gure jokalariek gola sartu nahiean. Zubizarreta, Carmele, Lucía, Irati, San Martín, Oyarzábal, Erne, Lucía, baloia galtzear, Oyarzábal, Hurtado, Oyarzábal berriro ere, eta Tesainaren geldiketa Guadalupe Larralde berriro agertu eginda, beralen laugarren geldiketa egiteko Gaizka. Bai, bueno, no voy a repetirme, también tenemos que valorar también que Lucía y Irati son dos chicas de edad juvenil que todavía están en ese proceso de aprendizaje, con muchos minutos este año en la División de Honor, con muchos minutos también en su selección, con su equipo, y que tienen que seguir aprendiendo mucho. Todavía la categoría es complicada para ellas, aunque han dado muchísimos minutos de buen juego en esta categoría. Pero bueno, aquí también se ve estos partidos complicados que son los que tienen que dar el 100% de ellas para ir mejorando. Zambombazo de Ainhoa Lakuntza, que pone el 2-11 en el marcador. Y es el Eibar el que quiere marcar el tercero del partido. Buen pase al extremo, está bien cubierta ahora. Ahí está Lucía Zubizarreta, quería pasar para Carmelo Hurtado, va a perder el balón el Eibar, y comienza el ataque de las jugadoras de negro. 20 minutos 42 segundos. Meke Iberescualoia 2, San Adrián 11. No está siendo la mejor primera parte de las entrenadas para Andoni Pérez. Ahí está Ainhoa Lakuntza que solamente ha tenido que lanzar, no ha tenido ninguna adversaria y ha aprovechado el regalo. 2-12, 21 minutos y 14 segundos. Bueno, y como comentaba, hay que resetear. Da igual que luego perdamos el partido por 7, por 8, por 9 o por los goles que sean, pero tenemos que intentar dar otra imagen. Hay que ser un poquito más sólidas en defensa.
hay que ir sin miedo, porque ya vemos que tres jugadores del San Adrián al contraataque, sin ningún tipo de miedo, y bueno, y le exige a Andoni pedir un segundo tiempo muerto, que no es lo habitual, y en este caso pues ya se ve que pues la arenga va a ser un poco, por lo menos, de potente en este caso. No voy a decir que va a ser fuerte, porque no creo que con una bronca se pueda conseguir remediar el cambio de dirección del partido, pero bueno, poco a poco hay que intentar, lo que decía, cambiar el chip. Hay que intentar y a ver si se consigue. No para el partido de hoy seguramente, pero sí para los partidos posteriores. 21 minutu eta 37 segundu lehenengo zatian, Ipurua kiroldegian, Eibarrek 2, San Adrianek 12. Gaizkak esan duen bezala, Andoni Perezen bigarren utxartea. Egia esan, seguru asko, ez zaiola bat ere gustatzen, gertatzen ari dana, Ipurua kiroldegiko 40-20 Se va a reanudar el partido. 2-12, atacando el Eibar. Bai, espero dugu bai, bueno, San Adrián taldeak bere aldaketak egiteko aukera daukan bere maila pizkatxo bat bera etortzeko, eta horrek guri laguntza bentsate partido hori moldatzen, ikusten dugun buruan beraiek ez daukate inungo beldurrik kontrasoan irtetzeko, gara jokalari 2 edo 3 jokalari gehiagorekin irtetzen dira, eta hori, ez digute ematen inungo aukerarik, bape aukerarik. Carmele Hurtado baloiarekin, baloia galtzea Eibar. Irune de Castro, Carmele Hurtado, Irune de Castro berriro, eta nor agertu da, Larralde. A perro flaco todos son pulgas, Gaizka. Nik uste dut oraingoan 7 metroko... Andoni Perez, 2 minutu. 7 metro argiak izan direla, eta oraingoan, ja, Andonik ere bai, beraren txatere gogorra da, aste guztia partida prestatzen eman da, aukera denbora tarte asko beste taldea aztertzen, beraien jokalarieri nola lagundu planifikatzen, eta gero partida horrela joan da, potentzia horrek azkenean bai, batzutan gure nervioak kontrolatzea zail egiten zaigu. Beste gol bat. Eta bueno, azkenean kirol talde bat izan da, beti esaten dugun moduan, hemen bakarrik eskubaloia kirol maila pistan ematen da, baina bueno, lan asko egitea tokatuko zaigu oraingo bai neskekin, neskak beti azkar baten indar berritzen direla, eta bueno, baina lako partiduak izaten dira, ezer ez denean urtetzen, Ez da ateatzen, ezer txorez. Ezer. Bueno, 23 minutos, 50 segundos, 2-15. Buen corte ahora de Carmelo Hurtado. Y para los que narran también se complica la narración, Axel. Tenemos que empezar a mirar los resultados, porque siempre lo que decimos, hay en partidos que no nos queda más que animar a las chicas, y está claro que hay que animarlas, pero bueno, que hay que exigir a cada uno lo que toca en cada momento. No es ninguna... Irati San Martín, lanzamiento de Lucía Zubizarreta, te he cortado, Gaizka. No, que bueno, que la exigencia está claro que nos la ponemos aquí cada uno de los componentes del club, bien desde la directiva y bien hasta el último jugador infantil y alevín que tenemos en la escuela de balonmano, entonces cada uno sabe lo que tiene que hacer, no porque un día salgan las cosas mal nos vamos a echar las manos a la cabeza. Esto
ni ha empezado ayer ni acabará mañana, por lo cual es un trabajo a larguísimo plazo que ojalá nunca tenga fin y que hay que seguir trabajando en balonmano, no queda otra. Bueno, agian zerbait gehiago gona zen bai, bueno, paile entzaten ez da izango partida, errezalako emaitxan. Ataca el Eibar directamente afuera. Bueno, aurrera jarraitu behar dugu. Hortxe Eibar erasoan. Zubizarreta, Carmelo Hurtado, Zubizarreta, Naya Benítez. Orain Errasti dago pivote lanetan bai juvenila, oraingoan bai aukera ona izan du, ez dugu asmatzerik lortu. Baloia kanpora. Bai. Eta bueno, eta ja 26. minutura heltzear, 2 gol bakarrik ikustea gure markagailua benetan penagarria esango nuke, penagarria dela, baina bueno, horrela izaten da kirola, osea, hemen beste taldeare bai jolastera etortzen da, eta gaurkoan ikusten da behintzat, beraien bankilloan intensidadea ikusita, beraiek argi daukatela irabaztera datozela, eta alik eta gehien lortzea nahi dutela, ez dakit horrelan mantenduko diren partida osoan zehar, edo bueno, lehenengo zatiko momentua izan den. Hortxe San Adrian, Lakuntza, Maialen Inzaustiren geldiketa. Bai, gaurkoan bai beste batzutan normalean gure atezainak baloi ugari ikutzen dituzte, gaurkoan bai ez dute hori egiteko aukera askorik, eta hori bai nabarmentzen da gure defentsan. Bueno, ahí está, atacando el Eibar, Carmele, Zubizarreta, Errasti, Carmele, Irati San Martín, Carmelo Hurtado quería pasar para Errasti, corta la defensa de San Adrián. Ahí está la jugadora número 11, incurren en falta. Buena defensa de Irune de Castro. 27 minutos, 27 segundos. 2-15 en el marcador. Correctivo de San Adrián. Y ahora es el de los primeros fallos en ataque del conjunto. Primer pase malo de San Adrián. Ahí está Carmele. Y pasos de Carmele. Bueno, hemos hablado de las bajas al principio del partido. Está claro que la baja de Amaya San Martín y la de Naya de Castro pues son importantísimas para este equipo, ¿no? Naya le da siempre muchísima intensidad al ataque, sobre todo, y en defensa también da muchísima intensidad al equipo. Su garra siempre está ahí, siempre ayuda muchísimo al equipo, y claro, y no la tenemos y la seguimos sin tener desde hace ya unas cuantas jornadas. Esperemos que para los partidos importantes que nos vienen ahora poder disponer de estas dos jugadoras para que realmente el equipo pues esté bien armado y tenga todas las opciones de poder aspirar a ese objetivo de la permanencia que no es lejano, que está en nuestras manos, pero que hay que lucharlo. Aquí ningún equipo va a dar nada a torcer antes de que acabe la liga. Carmele, ahí está Errasti. Buena defensa de San Adrián. Sacó Errasti, Lucía Zubizarreta y Carmele Hurtado, que le da con el pie el balón directamente a la portera. Sale al ataque Lakuntza para la jugadora a la central, esta para la lateral y la número 10. La jugadora número 10 de San Adrián pone el 2-16. Jugadora número 10, Aitziber Castro. Atacando el Eibar. Estamos ya a falta de 30 segundos para acabar la primera parte. Para llegar al minuto 30. Vamos a ver si es con 3 goles en el marcador. Carmele Hurtado. Oyarzábal.
Carmele, Irati San Martini, la roba. San Adrián. Y gol de San Adrián. 5 segundos para acabar la primera parte. Irati San Martín directamente desde el medio campo. Se acabó la primera parte. Amaitu eginda lehenengo zatia. Ipurua kirolegian Mekeibar bi. San Adrianek 17. Se acabó la primera parte. Mekeibar 2. San Adrián 17, Gaizka. Gutxi esateko. Pena bat, taldea gaur ez dagoela guztiz hartuta, baina bueno, esaten gondua, reseteatu egin behar dugula, eta bentsate gaurkoan ona gerturatu dutako jendearen txat, bigarrengo zati ganan asko bat ea ikusteko aukera daukagu. Bueno, Gaizkaren hitzen ostean, musikarekin utziko zaituztegu minutu batzuk, beraz, hementxe bertan izango zaituztegu. 5, 6, 7 minutu barru, entxe arte. I'm going to glow up one more time, trust me. I have magical foresight. You gon' see me sleeping in courtside. You gon' see me eating 10 more times, You can't take that bitch nowhere, I look better with no hair, Ain't no sign I can't smoke here, Yeah, give me the chance and I'll go there. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. T-shirt Billy. Watch on my wrist, but I want that dime. Niggas talk crazy when I pull up in sight. Mile high, bring that shit back, bitch, I'm stylish. Black talk, big T-shirt Billy. Watch on my wrist, but I want that dime. Niggas talk crazy when I pull up in sight. Hey, mile high, hey, put it in perspective. I got everything I wanted and some extra. I am not the type to turn it into a detective. To on my own phone, barely even check. Overuse the food, I don't call, I just text. I don't feel my little got a best. It's not my license, no taxes, and no cash, you protect it. No gas, bring that shit back, bitch, I'm stylish. T-shirt Billy. Watch on my wrist, but I want that dime. Niggas talk crazy when I pull up in sight. Mile high, bring that shit back, bitch, I'm stylish. Black talk, big T-shirt Billy. Watch on my wrist, but I want that dime. Niggas talk crazy when I pull up in sight. Mile high, fuck up first class, I'm the price. Sing low, hold up, pop a ball for your chain swinging, clang, clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag, hunter with the bow. She got a big bag, drop it low. Mama call me and she happy with the glow. Never ever fall for a party that's a no. That's a no. She got a big bed,
Agurterdi ikusentzule zareten guztioi, hemen jarritzen dugu Eibar Eskubaloiaren YouTubeko kanalean eta Ipurua kiroldegian. Muy buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Aquí seguimos en el canal de Eibar Eskubaloia, en el Polideportivo Ipurua. No nos hemos ido ni a Olaizaga ni al Miguel Ángel Blanco. Seguimos aquí en el Polideportivo Ipurua. Nota de humor en lo que va de tarde. No viene mal un poquito de humor, Gaizka. 2-17 la primera parte. Pues sí, habrá que tomárselo con un poquito de humor, aunque yo creo que ni las chicas, ni Andoni, ni Pablo en este caso creo que tengan muchas ganas de reírse, pero bueno, siempre pasan cosas así yo creo que todo el mundo ha pasado por algún partido así en el balonmano, en el día que nada sale, que siempre estamos pensando quizás en otro tipo de cosas, a la espera de otros partidos, con bajas en el equipo, y contra un gran equipo en el que creo que teníamos la esperanza de que igual bajaba un poquito la intensidad, pero me da que no. Desde la primera defensa se ve que tiene muchísima intensidad y nosotros pues seguimos con las dificultades que tenemos, ¿no? Como diría el otro, que podía malir sal. Bueno, orain con el Valle Galasi Kortaberria bere kontrola soberan oraindik ikusten da falta zaiola eraseko jokaldi horietan konfidantza izatea. Orain Luziaren gelditu bada, Luziare bai pizkate berotzen den eta bentsate lasaitasun pizkate ematen digun hor beraien berriro ere urratsak Karmelek. Horiek izaten dira prezipitazio engaitik, Bueno, zerbait horrela izan da markagailua, prezipitazioak eukita, ez die beharrezkoak. Bueno, bigarren jaurtik eta Sadane Adrianek eta Lucia Gutierrezen bigarren geldiketa. Erne, Amaia San Martín, Malenaja, eta nork agertu da, Larrarte Anderea. Bueno, es que ya ez dugu, ez que inungo sorte, inungo serik ez daukagu eta azkenean gogoa ematen du bertara jaisteko eta bultzakada bat emateko gogoa ematen du. Bentsat animoak hemen garrasi egitere bai ez da ondo gelditzen eta ezinezkoa da neskak garrasi batekin animatzea. Erne, hirugarrenean ezin izan du gelditu gure Infernuko atezaina. Erne, Irati San Martín, bestaldera baloia ona Ibarreko, erazuan eta Larrarte agertu da berriro. Eta ondo egiten dugunean, Larrarte agertzen da Gaizka. Bai, ez dakit, bueno, ya hasi beharko gara, en plan, agolo cebolleta esaten da edo. Tenemos que empezar a contar batallas hemos estado con unos cuantos ilustres por el poli, que tenemos hoy unos cuantos ilustres del balonmano aquí viendo el partido, que están ayudando en el club. Me ha tocado a mí jugar partidos de estos y también me ha tocado acercarme al entrenador control y a decirle que, oye, que por favor, que de vez en cuando hay que dejarse algún gol para la semana que viene y no dejarlos todos hoy. Pero bueno, San Adrián tendrá sus objetivos marcados en esta liga, no se le puede reprochar nada, sus jugadores están haciendo su juego, pero sí, me acuerdo en alguna, además no aquí en Eibar, en otro equipo de fuera de aquí, acercarme a algún entrenador de Málaga contra un equipo de malagueño desde hace muchos años y decirle en la primera jornada de liga perdiendo de 25, decirle a ver si van a mantenerse así todo el partido y que dejase algún gol para la semana siguiente en Málaga. Bueno, eta apurtu da, Galasiren gola. Aquellos maravillosos años. Aquellos cuando se dice que éramos jóvenes, ¿no? De aquellas tenía ritos y todo. Sí, un montón, además, un montón. Bueno, Galasi Kortaberriaren gola, 3-18. Bueno, gutxienez, bigarren zatiari hasiera ona eman diogu. Lucia Gutierrezen bi geldiketakin eta orain Kortaberriaren golarekin. Eta begira, oraintxe defentsa ona Ibarrek eta Luciak baita gelditu egin du baloia, baina falta sinalatu dute epaiek. Hortxe erasoan San Adrian, Magi Goñi, bestaldera Amar zemakiaren zat, barne defentsa Eibarrek, eta 2 minutuko esklusioa. Bai, argi izan da kasu honetan. Jone Aldaien zat.
Bueno, anekdotekin amaitzeko esan behar dut, nire elkarrizketa ora Malagako entrenatzailearekin ez zuela esertarako balio izan. Bereen erritmoan jarraitu zuten eta partido ez dakit 30 bera amaitu zuen, horreak, baina, bueno, hori, horrela amaitu zen. Espero dugu gaurkoan sarraski hau mostea era batera edo bestera, eta esaten dugunagatik, azkenean taldeak behar du, zerbait behar du, azkenengo 5 partidetan nik uste dute 4 partida izango dira, berakada txiki bate izan du bai bere jolasea, eta nik uste du gehien bat animo aldetik, ikusten da taldeak konfiantza hori zertxo bai galdu egin duela, eta ikusten da ez dugula asmatzen, eta jokaldi bat bestearen atzean, Basauriren kontrako berdinketaren ostean, emaitzak ez dira izan bat ere erresak. Eta partido hartan bertan lehenengo zati oso ona jolastu genuen, eta bigarrengo zatian bera joan ginen nabarmen, eta ez genuen lortu azkenean partida aurrera eramatea, berdinketan gelditu zen. Eta hortikan aurrera ez dugu lortu gure maila ematea. Ziur nago maila hor dagoela, maila eman egin behar da, bestela ez du askorako balio. Baina talde honek daukan meritua kristona da, anak etxekoak, eta hori benetan, polita da Gaizka. Bai, lehen esan dugu moduan, azkenean lana da, klubateko lana da, ez bakarrik lehenengo taldean ikusten diren jokalari hauena, lehen ikusi dituguan gure parean ditugun infantil mailako jokalari, hainbat jokalari pistan eskubaleia jolasteko gogo horrekin eta grino horrekin pistara berriro salto nahi izan horretan, eta beraien partidak amaituta eskubalean jolasteko gogoarekin, eta beraien eredu argiak hemen dauden jokalariak dira, ez? Eta, bueno, esaten dugun moduan, San Adrianeko entrenatzaileak gaur oso argi dauka ez duela denbora galtzerik nahi. Eta norbaiti ez zaio gustatu txarte hau, txistuak entzuten dira ipuruak kirolegian. Normalean hori ikusten da beste taldea gainetik, nabarmen dagoela gainetikan, eta agian ez dauka horren beharrik. Baina esatu dugun moduan, zerbait lantxean nahiko du, ez gaurko, beste partida batzuetarako, eta ez zaio gustatu lantxen ari diren lantxen ontsa momentuan landutako azken jokaldi hauek, beraz, bere esku dagoena egin du, eta... Azkenean, talde bakoitzak bi txarte eskatu ditu zati bakoitzeko, usteot, ez dira Gaizka? Bueno, ya que va de anécdotas, ¿no? Y a ti que te gustan además los viejos rockeros de este deporte, siendo entrenador de Zaragoza en mi debut con el Zaragoza en Primera Nacional, me tocó debutar contra el Arrate y, como no, contra el maestro Víctor Debre. Imagínate los nervios que tenía yo en mi cuerpo con un Zaragoza en Primera Nacional recién descendido, con grandes aspiraciones, contra un Arrate que venía también con sus jugadores de segunda línea que bajaban de Asobal, con Víctor Debre enfrente. Y bueno, fue un partido muy intenso, la verdad, jugado de tú a tú, pero que conseguimos ponernos por delante desde el principio y mantuvimos una buena renta. Y a falta de 4 minutos o así, yo creo que ganábamos de 7, y mis jugadores también, les vi que se estaban poniendo nerviosos, hicieron 2 acciones malas y yo también pedí un tiempo muerto. Y claro, pues te puedes imaginar la cara del señor Víctor Debre con su semblante serio, diciéndome que a la vuelta me esperaba en Eibar. Y bueno, por suerte queda como anécdota, seguimos siendo grandes amigos, pero pues todos metemos la pata y todos estamos pensando en lo nuestro, y hay momentos que se nos va. Estando de entrenador estás a 7.000 pulsaciones, no sabes lo que tienes que hacer en ese momento, ves que tus jugadores se van a bloquear, y aunque la renta sea, pues en este caso no era tan evidente como ahora, pues yo también creo que no actué de una forma adecuada. Por muchas veces que fui a pedir perdón después del partido, creo que nadie de la red me cogió aquellas disculpas, no me las aceptó nadie en aquella ocasión. El gran Víctor Debre, ¿cuánto se le echa de menos por aquí, por Eibar?
Cuántos años y cuántos buenos momentos los vividos con el gran Víctor. Y que ahora está en tierras húngaras. Ahí está el lanzamiento de Naya Benítez y hace el 4-20 en el marcador. Bueno. Sí, bueno, a ver si Naya también se mete en el partido. Yo también creo que Naya ha tenido mucho protagonismo en las últimas temporadas. Esta temporada, como decía antes, todas las jugadoras contrarias le conocen y es más complicado para ella. Pero bueno, creo que el equipo… ¡Hola! Vaya paradón ahora de Guadalupe Larrarte. Sí, que también ahorita está teniendo un buen día en la portería, que también puede haber tenido un día menos acertado, pero también está acertada como sus compañeras y está siendo complicado meterle gol. Atacando el Eibar. Lucía Zubizarreta. Malenaja. Carmel Hurtado al extremo. No ha podido ser. Naroa Mochales estampa otra vez con Guadalupe Larrarte. Ahí está el ataque del conjunto bilbaíno. Paradón ahora de Lucía Gutiérrez, que está entonada en esta segunda parte. Malenaja, larguero después de la parada de Guadalupe Larrarte. Es balón para San Adrián, Gaizka. Bai, bueno, Malen ikusten da gogoz dagoela zerbait egiteko nahi horrekin, badaukala intentsitate maila hori, baina ez dugu asmatzen ari, atezainak harrapatzen gaitu jaurtitzen dugun bakoitzean, eta nik uste dut intentsitate puntu pizkatxoa gehiagorekin nahiz eta aritu, ez dugu asmatzen. Eta beraiek ez dute jeitsi beraien maila. Nik uste dute aldaketa bakarra Kumako hegalekoan egon dela, eta eskerreko hegalekoan jarraitzen du jokalari berdinak maila oso altu eman duena, eta kasu honetan beraie utxegitea egon da azkenengo jaurtiketa honetan, eta ez duen asmatzen gehiagotan, eta emaitza moldatzea edo lortzen dugun. Carmele, Lucía Zubizarreta eta Barrura. 5. gola, 5-20. Bigarren zatiko 10 minutu eta 40 segundu markatu. Eta oraintxe San Adrián falloak egiten hasi da, Gaizka. Bai, bere eskumako jokalariak ez du sort, azkenen uste dut iruzpalau aldiz marra zapaldu duela eta 3 hutsegite egin dituela. Eta bueno, segurazki jokalari gazte bat izango da, frogatzen ari den ere bai. Eta bueno, hori abergorrek ematen digune aukera. 7 metro, nahiko garbiak. Bai, nahiak ondo hartu du bere tokia eta… Ane Treviño, zelaira. Bai, eta orain behar atezain aldaketa San Adrianen. Ane Treviño eta Barrura, 6-20. Está claro que con tanta diferencia en el marcador tampoco hemos conseguido hacer ninguna acción nueva ni algo que pudiese variar o podríamos probar para nuevos partidos. Solo nos queda seguir trabajando, un partido como si fuese 0-0 y eso, intentar buscar con buenas acciones. Ahora también Jon Aldai también se ha precipitado en su acción con la acción de intentar aportar, pero y ahora Lucía sí que se ha vuelto a entonar en el ataque, en la portería, perdón. Y ahora se le iba el que ataca Lucía Zubizarreta. Pasaba para Irune de Castro, pero recupera San Adrián. Y nuevo tiempo muerto pedido por San Adrián. Bueno, yo no hago comentarios. Ya tendrá claro lo que quiere trabajar y le sigue sin gustar su
su ataque. Y lo vuelve a... Y se vuelven a oír pitos, Gaizka. Bueno, aquí cada uno es libre de hacer lo que quiere. Ya hemos contado las anécdotas diferentes que hay en el mundo del balonmano y cada uno es libre y él estará pensando en ciertas acciones que quiere trabajar y quizás no le está gustando la actitud de su equipo, que por suerte, pues hombre, pues nos está viniendo bien porque la eficacia y la intensidad que tenían ellas en todo momento era muy complicada de contrarrestar y bueno, y esperemos que siga por el mismo camino. Al final, con una diferencia tan amplia, las jugadoras también bajan un poco la intensidad y es complicado mantenerse en el partido al 100%. Y por algo llamamos respetable al público, porque es el que dicta sentencia. Gaizka. Ja, baina, bueno, nik uste dut, respetu guztiarekin nik uste bakoitza libre dela berea egiteko, eta, bueno, protestatzea nahi duena, bueno, libre da protestatzeko, baina, bueno, respetu guztiarekin, eta listo. Ea, bere denbora hori zaion ondo, gure alde zaion ondo irtetzen, eta ea nola jarraitzen duen partidua. Nik uste dut aldaketa txiki bat bai egon dela intensidade atletikan bentsat defentsan. Uste dut oraindik erasoan pizkatxo bat gehiago behar dugula, baina bentsat defentsan gogoa ikusten da, intensidadea eta bueno, nik uste dute lortuko dugula emaitza bentsat beraiek alik eta gertuen heltzea. Mai Goñi gola baina falta egon da, pasibo markatzen dute epaiek, ikusiko dugu zer egiten duten. Sánchez, Goñi, Lucía Zubizarreta, Garazi Kortabarriaren penaltia eta 2 minutuko esklusioa. Bai, oraingoan itxegin dugu bai. Mai Goñik bat-bateko hori oso azkar egiten duela, nahiz eta aurrekoan defentsak gelditzea lortu, bigarrenengoan berriro jokaldi berdinarekin 6 metro arte heldu da eta 6 metroak argiak izan dira. Eta 6 metro baino ez, baita esklusioa ere. Bai, Garazik aurpegian segurazki ikutuko ziola sarrera horretan. Tamainan desberdintasun handia dago, mai txikitxoagoa da Garazi baino, eta segurazki aurpegi inguru hortan ikutu dio eta 2 minutuko zigorra Garazirentzat. 6:21, bigarren zatiko 13 minutu eta 55 segundu. Erne neskak, hortxe Naia Benitez baloia galtzear, Irati San Martín. Ipuruako Armaia penaltia eskatzen zuten. Penaltia, Erne, Carmele, egalera, eta Maitane Velascoren jaurtik eta... Maitanek bai nik uste dut laguntxe harren oso toki gutxirekin botatu, ez geneukan bebai denbora pase gehiagorik ja, eta ez du sartu, eta orain kontrarazoan... Pinedoren gola. 6:22. 14 minutos, 40 segundos, segunda parte, Polideportivo Ipurua. Meke Eibar Eskualoia 6, San Adrián 22. Cuando no sale nada, no sale. Irati San Martín, Carmele Hurtado. De buena hora la jugada del Eibar y esa es balón a la cara, mano a la cara. Podría haber sido algo más, no han querido pitarlo los colegiados y han pitado el golpe franco. Ahí sacó Lucía Zubizarreta. Irati San Martín. Si está siendo complicado en 6 contra 6, pues en 5 contra 6 más complicado todavía. Ahora por suerte conseguimos una superioridad numérica. Y ahora es precisamente, seguramente, la menos clara de 2 minutos es la que le excluyen, pero bueno. Habrá tocado la cara de Irati seguramente. Como antes ha hecho Garazi Kortabarria. Estaremos a punto de recuperar a la jugadora excluida. Estamos con portería vacía. Carmele, buen pase al extremo. Pasa que no estaba bien habilitada. Carmele para Lucía Zubizarreta. Nuevamente Carmele, marca pasivo los colegiados. Irati San Martín para Maitane Velasco. Guadalupe Larrarte. Toc, toc, aquí estoy.
Sí, Guadalupe hoy la verdad es que está Ufa. teniendo unos buenos números. Ahora no solemos hacer el seguimiento de todas las jugadoras, seguro que es una buena portera, pero hoy los números, seguramente también los lanzamientos no habrán sido todo lo precisos que le hayan venido como en otras ocasiones, y habrán sido quizá uno más sencillo que otro, pero la verdad es que está teniendo una efectividad tremenda. Y ahora el gol de la jugadora número 16, que pone el 6-23 en el marcador. 46 minutos que ya se han cumplido aquí en el Polideportivo Ipurúa. 46 minutos y 34 segundos. Ahí está el gol de Naya Benítez. Cuán importantes son los goles de la pivote del Eibar Eskubaloia. 7-23, Gaizka. Bai, bueno, azkenean ez dakite horrena da minutuak alik eta azkarren pasatzea, eta gaurkoan danak deskantsu on baten bila joatea, eta hurrengorako indarrak hartzea. Gainera aste honetan partida bikoitza daukagu, aste azkenean Zaragozara joan beharra daukagu, eta gero larun batean beste partida bat izango du hemen Ipurua kiroldegian, orduan aste gogorra izango da, entrenatzeare tokatuko da, eta hori, honen handik uste dut gaur alik eta azkarren partida amaitzea, ez dakite txaparra nun sartu behar diren resete hori egiteko intentzioa izateko. Zaragozako partidua kristona izango da, moralarentzat, ondo atera izanez gero, Gaizka. Bai, aurreko urtean ere bai, garai honetan uste joan ginela Zaragozara, eta bertan egoteko aukera izan nuen, taldeare hor zebilen, pizkat kilikan, bai, ondokan neurri hartu gabe kategoriari, eta kriston partida urten zen, eta oso errez irabazteko aukera izan genuen bertan. Orduan, esperantza berdinarekin, taldeak konfidantzarekin hartu behar du partida, eta ea lortzen duen emaitza berdina ekartzea. Eta Maialen Izausti berriro atepera, eta hortxe, barkatu, Irati San Martinen gola 9 eta 23, Gaizka. Bai, Iratik ikusi du beraien San Adriaren taldeak fallo txiki bat izan duela horre defentsako aldaketa egiterako momentuan, eta Iratik argi ikusi du eta gogor joan da eta gola lortzea lortu du. Bueno, Eibar maquillando el resultado. Buena segunda parte momentáneamente de las de Andoni Pérez. Tanto como buena. 7-6. El parcial es el 7-6 favorable al Eibar. Después de lo que hemos visto en la primera parte. ¡Ay, qué pena! Creo que la intensidad defensiva sí está siendo buena, pero en ataque todavía creo que tenemos que tener más confianza en todas las acciones. Hemos tenido las dos primeras. Bueno, por fin ahora la torre del Eibar. Malenaja consigue lo que llevaba tiempo intentando y marca el 10-24. Solo he visto las dos primeras acciones del partido que hemos podido entrar con claridad, en dos acciones ahí desde el lateral y en zonas exteriores, y creo que un poco era el trabajo que quería Andoni, mover la defensa de ellas, que es una defensa corpulenta, pero no lo hemos conseguido en ningún otro momento del partido. Estamos yendo mucho a zonas centrales e intentar chocar mucho con sus jugadoras. Ellas son más fuertes que nosotras y nos ha costado muchísimo ir contra ese 6-0 y bueno, pues vamos a tener defensas duras obviamente durante toda la temporada, por lo cual que sirva esta defensa para aprender qué es lo que hay que hacer ante estas defensas tan cerradas y tan duras como es la de San Adrián. ...20 minutos, 20 segundos de la segunda parte en el Polideportivo Ipurúa. Eibar intentando maquillar el resultado. 10-25. Evidentemente es mucha la distancia, pero todo lo que sea maquillar el resultado puede ser y va a ser bueno, Gaizka. Naya Benítez, Irati San Martín, Naya
Maitane Velasco, perdón. Marcando pasivo los colegiados. El lanzamiento de Carmele Hurtado. Lo que la primera parte no estaba saliendo, ahora parece que sí, Gaizka. Bueno, garrantzitsuena nik uste dut hori aldaketa egon dela, ez? Taldea sartu da berriro partiduan, ez da izaten erresalako partiduetan partidan sartu dira, eta bueno, saiatzen ari dira gauzak aurrera eramaten. Batez ere norberaren buruaren txat, jakitea gai direla zerbait ezberdina egiteko, eta ez doala dana maldan bera, ez? Malda hori moztu egin behar da, kasu honetan malda pizkatxo bat lehundu dute, eta lanean jarraitzeko gogoarekin. 8 minutu gelditzen dira partida amaitzeko, eta malda horretan gorakada txiki baten ondorioz, sentsazio onarekin amaitzeko aukera daukaten. San Adrian, baloiarekin, Erne baloia galera, eta Maialen Inzaustiren geldiketa. Lucia bigarren zatiko hasiera bikaina izan du. Aulkira bidali du berriro Andoni Perezek, eta oraintxe Maialen Inzaustik behar zuen baita ere, azkenean beraren buruarentzat bai olako geldiketa bat, eta heldu da. Hortxe Eibar erasoan, 12. gola sartzeko. Galasi Kortabarria, Naia Benitez, eta hortxe, orain bai. Erasoan, jokaldi ona. Eibarrek egin duena, eta 12. gola. Markagailuan gora, Gaizka. Bai. Nahiak oso ondo hartu du tokia, gaina jokalariak oratu behar izan du, 2 minutu argiak gure alden. Erne Sánchez, defentsa oso ona Ibarrekoin. Bai, beraik ez dute atezaina kanporatu, 5 jokalarirekin ari dira erasoan, eta bueno, haber lortzen dugune. Orain, Maik oso ondo egiten du jokaldi hori, baloia beti karreran harrapatzen du, eta oso ondo fintatzen du bai alde batera edo bestera, eta beti lortzen du 6 metroko marrara heltzea, eta gehienetan 7 metrokin amaitzen du jokaldia. Maialen geldituan. Lehen esan dizudan Gaizka, behar zuen Maialen horrelako bizpairu geldiketa eta etorri dira. Nik horregatik usteot Andoni berriro atera duela Maialen konfidantza emateko, eta begira. Pigi, azkenengo bi amaguneak eta oiba, zer egin du Karmeleko. Baloia txarto hartu eta izan duen moduan baloia jaurti. Jokaldi, prestatutako jokaldia zen, agian azkarregi burututakoa, eta ez da ondo urten. Bueno, azkenengo erasoak, San Adrianen azkenengo erasoetan, defentsa paregabea egin du Eibarrek, eta berriro ondo, hortxe, Kortabarria eta Errasti. Hortxe erasoan Bilboko taldea, Goñi, ondo Errasti eta ondo Maialen, eta berriro falta, seinalatu dute Paiek. Atera baitu ja. San Adrian, Goñi, ez taldea baloia, Sánchezentzat, falta, defentsa ona Ibarrek. Goñi berriro, Goñi, Maialen geldiketa eta 2 minutuko esklusioa. Bueno, nik uste dute... Irati San Martinentzat. Ez, Errasti izan da nik uste dut kanporatu izango dena. Bai, Errasti, ez zuzen ere. Maik oso ondo egiten du jokaldia, eta bueno, batzutan aprobetxatu egiten da egoera horretaz, berak badaki bere gorpuzkelartean txikiagoa izan da, kolpatzen dutuen bakoitzean agian 2 minutu hori lortu aldituela, berak bere tresnak erabiltzen ditu, eta oingoan ere bai asmatu egin du, eta 2 minutuko zigorra atera dio defentsari. Segurazki 2 minutuko zigorra merezitakoa izan da, baina bueno, Maik ere
bere tresnak erabiltzen ditu hori aurrera eramateko. Ez dakit intentsitate falta izango den edo ez, baina azken 7-8 minutuetan San Adrian ez dago momentu hortarte bezala, egia da, partio guztian ezin zerala egoera berdinean egon, baina ikusian ez, edo intentsitatea jaitsi dute, edo dena delakoa, azken minutuetan ez daude fin bilbotarrak. Bueno, sí que vamos a las anécdotas que hemos contado antes, ¿no? Quizás y el entrenador también ha hecho un trabajo teatral, les ha echado una gran bronca y al final con la boca pequeña les ha dicho que no hay que acelerar más el acelerador, que en esta vida todo se puede interpretar de muchas maneras, o sea que él quería trabajar ciertas cosas, yo creo que ya las ha trabajado ya sobradamente, seguro que ha incluido cambios, ha dado descansos a los jugadores más importantes y bueno, y en el trabajo de nuestras jugadoras, pues eso, el poder mantener la intensidad. Estaba claro que había que hacer un reseteo sí o sí, creo que por lo menos en una, no voy a decir en una gran medida, pero sí que ha habido un pequeño reseteo, se ha mantenido la intensidad para poder acabar el partido lo mejor posible y bueno, como hoy lo de menos iba a ser el resultado, pero bueno, el poder ver una cara diferente al mal primer tiempo, pues yo creo que es de agradecer, que es con lo que nos tenemos que quedar. 26 minutos y 50 segundos. El balón es de San Adrián, 12-26. Es el marcador, que es el resultado que campea en el marcador del Polideportivo Ipurúa. En una primera parte en la que no ha salido nada a Eibar Eskualoia. En la segunda parte está bastante mejor el asunto. El parcial es de 10-9. Ahí está atacando San Adrián. Qué buena jugada del conjunto bilbaíno. Y el 10º gol del conjunto de negro en la segunda parte al marcador. Lo que es lo mismo, 12-27. Cuando entramos en los últimos 2 minutos y medio del partido. 27-38. Con Zubizarreta, Carmele Hurtado, Zubizarreta. Buena defensa del conjunto de San Adrián. Ahí está Lucía Zubizarreta. Irati San Martín, Lucía Zubizarreta. 7 metros por defensa interior de la jugadora número 2 del San Adrián. Y será Lucía Zubizarreta la que disponga del lanzamiento. Lucía Sevisca. No, a ver si consigue meter gol también Lucía y coge un poquito de motivación. 13-27. Minuto y medio para acabar el partido. Este partido me está recordando un poquito al partido que hizo el primer equipo masculino en Zaragoza esta temporada. Bueno, pues sí. Por la distancia de goles que hay entre ambos equipos. Sí, bueno, yo creo que hasta no voy a conseguir cuál fue peor. La verdad es que lo que decíamos es complicado. Son complicados, partidos complicados contra equipos en teoría superiores a ti. Y bueno, yo creo que hoy el San Adrián ha venido con la intensidad al 200% y nosotros creo que no hemos iniciado el partido al 100% y eso nos ha lastrado mucho en el inicio del partido y nos han pasado por encima totalmente. Bueno, 30 segundu partida amaitzeko espero dugu, ezin izan dugu, 14garrena sartu. San Adrián izango du abagunea, 29garrena sartzeko. Eta hortxe Goñi, baloia galtzen, baloia berreskuratzear egon da Eibar. Goñi bestaldera zentralarentzat Erne, baloia galduko dute, ez dute galdu.
Bost segundo partida Ez amaitzeko. daukate gogorik partida amaitzeko beraiek, Osea, amaituko dute... Eta partida amaitu da, Maialen izoztiren laugarren geldiketarekin. Lagunok, Ipurua kiroldegian, Mek Eibar Eskualoiak amairu, San Adrián 28, se acabó el partido de la jornada 10. Eibar Eskualoia 13, San Adrián 28. Veis que se quiere despedir porque ya se va, se nos iba. No, voy a ejercer y creo que me toca bajar al vestuario y animar a las chicas, eta orduan hori izango nere lana. Venga, beste bat arte eta ondo izan. Bueno, lagunok, besterik gabe, hemen izan gaituzue zuekin, beste behin. Gaizkak esan duen bezala datorren larun batean hemen izango gara zuekin, beste behin, ziliarrezko orezko mailako partida bat zue ganatzen. Como decía, después de las palabras de Gaizka, se ha despedido ya de todos nosotros y nosotros vamos a hacer lo mismo, emplazándonos al próximo sábado, que será el próximo partido de División de Honor Plata, en el canal de Eibar Eskualoia. Así que lagunok, eskerrik asko, hortxe egon zaretelako, eta ondo izan.